You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh
Estamos aquí a piques de comenzar este segundo partido da mañá, este terceiro e cuarto posto infantil masculino. Estou con Mateo Arias e con Abel Valcárcel, adestradores do Club Cisne Colegio Los Sauces e Línea 21 Trasgalo. Bueno, para que non o saiba, é o segundo enfrentamento destes equipos. E diredes, por que? Se un xogou en Liga Ouro, outro en Liga Prata. Porque os equipos comenzaron a competición enfrontándose entre eles na fase de clasificación. Entón, contádeme un pouquiño, que esperamos deste partido? Porque os equipos evolucionan moitísimo ao longo da temporada, Abel. Bueno, o partido creo que vai ir como onte, un poquinho igualado, de acordo? Eles teñen bo equipo, na fase de clasificación, pois notábase que faltaba o porteiro para competir. Esperamos eso, que sea un partido igualadiño, bueno, ao final espero que tamén a experiencia de todo o ano da Liga Ouro pois sume un poquinho máis. Mateo, unhas verbas pola túa parte en relación a este partido? Bueno, va a ser un partido muy complicado. Para nosotros es un premio estar aquí. La verdad que venimos de estar en plata toda la temporada, entonces venir a una Final Four, poder haber ganado la semana pasada a Siria en un enfrentamiento directo ahí, fue muy bonito, y ganarles en casa fue un partido muy chulo para ellos y es un premio que se merecen también. Abel, pola túa parte, onte, partido moi intenso, moi igualado. Contanos, antes tamén o falaba co adestrador dos equipos femininos, o cansancio neste rapaces pode influir no encontro? Bueno, a ver, onte sí que é verdad que o partido foi moi intenso, foi moi duro. Eu creo que bueno, os rapaces están preparados para competir. Sí que algún pode notar o cansancio de cara á segunda parte, pero bueno, o resto dos compañeros que onte non tiveron tantos minutos, creo que hoxe é o momento de que tamén disfruten da Final Four. Pois sí, como estamos a facer todos, disfrutar desta increíble Final Four. Mateo, para rematar, tesme que resumir en tres palabras a tempada deste pequeno gran equipo. Hombre, pues evolución, porque han tenido una evolución muy grande, trabajo y compromiso. La verdad que es un equipo que trabaja todos los días, que es competitivo siempre, y eso es de agradecer siempre para un entrenador. Pois nada, moita sorte aos dous equipos, e con estas tres palabras de Mateo deixamos co segundo partido desta mañán, terceiro e cuarto posto de Final Four infantil masculina. Pois aí as verbas de Cáticos, adestradores de Cisne Colegio Los Sauces e Línea 21 Trasgalo. E en breves instantes vai a dar comezo ese protocolo de inicio coas alineacións. O meu carón outra vez para levar a retransmisión novamente Fernando Vázquez. Fernando, bo día. Bo día. Oxe, momento de darlle, como dicía Abel, minutos os menos habituais, que disfruten deste evento tamén. Pois sí, entendo que vamos a ver un partido, como ben dicía Abel, inda que un partido igualado, inda que é posible que ese factor de xogar en Liga Ouro en algún momento pois poida decantar a balanza, pero bueno, de calquer forma creo que un espectáculo importante, dous equipos rapaces con futuro prometedor, e por suposto aqueles que tiveron menos minutos, pois é un partido para que tamén podan disfrutar e podan empaparse desta experiencia e deste evento como unha Final Four. Pois imos a escoitar as alineacións de ambas as dúas escuadras. Bo día de novo a todos e benvidos a este terceiro e cuarto posto de Final Four en categoría infantil masculino, que enfrontará os equipos balonmán Línea 21 Trasgalo e Cisne Colegio Los Sauces. Comenzamos co equipo que xogará como visitante, Cisne Colegio Los Sauces, e forman con número 1 Brais Rodríguez, tres Guillermo Candeira, 7 Pablo Erselle, 8 Jorge Porto, 9 Nicolás Álvarez, 10 Martín Montes, 11 Diego Pérez, 12 Mateo Rodríguez, 13 Bruno Gómez, 14 Nicolás Montoya, 16 Luis Montoya, 17 Iago Varela, 28 Ignacio Rey, 32 Sergio Carballo, 36 Simón Brea,
E96, Manuel Gil. Adestrador, Luis Miguel Arias. Ayudante adestrador, Mateo Arias. Oficial, Jorge Gómez. Por parte del equipo que llegará como local, Balonmán Línea 21 Trasgalo, forman 1. Darío Gómez, 2. Mateo Curto, 8. Hugo Aneiros, 10. Aitor Vidal, 11. Miguel Mariño, 12. Gabriel Bascoy, 25. Nuno García, 29. Iago Muiño, 31. Pablo Blasco, 34. Jacobo Mariño, 56. Alejandro Vilariño, 57. Manuel Camaño, 78. Derek Ortiz, 82. Marco Valcárcel, E87. Xurxo Ferreiro. Adestrador, Abel Valcárcel. Ayudante de adestrador, Alex Puñal. Oficial, Eva María Varela. Colegiados que dirigirán este encuentro, André Pena e Martina Regueiro. Anotador e cronometrador do encontro, Nicolás Vázquez e Sara Camaño. Delegado operativo, Alberto Rodríguez. Boa sorte e moi bo xogo a todos. Pois aí xa presentadas ambas escuadras. Se nos fixamos no partido de onte, xogadores a destacar, xa non digo no antropométrico dese descomunal porteiro do Cisne Colegio Los Sauces, que onte demostrou pois que aparte de corpo ten virtudes, como é o porteiro cineasta, sino tamén os xogadores, pois Derek no línea 21, Bruno tamén, que é o fusil do Cisne Colegio Los Sauces. Pero eu sobre todo destaco a un xogador no línea 21, que é Alejandro, o pivote, que onte dou unha lección de desmarque, de xeración de espacios, de aproveitamento do espacio, que foi unha clase magistral das de ter gravada. Pois sí, podemos falar incluso mellor de un xogador que chama moitísimo a atención, como decías ti, lonxe destas posibilidades antropométricas e físicas que a todos nos chaman na atención e todos nos enchen ollo, pero un xogador que precisamente quizá na actualidade non destaque por esas condicións, pero sí parece ter un puntiño superior, incluso inusual nesta categoría, pois deses conceptos técnico-tácticos, ¿no? Así que, bueno, como decía onte Pitu, que estuve escoitando, pois auguramos seguramente unha proyección destes rapaces, deste rapaz en concreto, pois con ese concepto, ese sentido, esa inteligencia táctica xa, pois moi grande de cara ao futuro. Sí, porque iso, tácticamente está moi madurado, pero mirando ese corpo que todavía queda por madurar moitísimo, por sair de aí un grandísimo xogador, Exactamente. Pois preparados xa todo no 40/20. Preparados xa o equipo que xoga de vermello, línea 21, con esa primeira línea que vai a formar Xurxo, Derek. En este caso vai ser Iago quen xogue no lateral esquerdo. Xoga Hugo Aneiros no extremo esquerdo. E xoga Mateo no extremo dereito. Ben Derek buscando para Xurxo esa primeira penetración en a defensa aí do Cisne Colegio Los Sauces, atacando de novo línea 21, eses amagos de pase que tanto utilizaron onte e que tan bo rendemento táctico lle dá ao línea 21. Derek sacando o balón para Mateo. Xurxo novamente, ven a recibir Derek, levántase Derek e o paradón de Sergio Carballo, que un porteiro sendo infantil, medindo casi 1,90 m, con uns reflexos, porque moitas veces eses corpos tan grandes nun cerebro sin madurar costa movelo. Correcto, costa coordinar, pero bueno, aquí demostra Sergio que sí que ten xa unha coordinación importante, ¿no? Escúrrese aí o balón a Luis, que acude a axuda da primeira línea en esa primeira penetración, e o gol fantástico de Mateo.
Dende ese lateral dereito do Cisne Colegios Los Sauces. Xurxo, balón para Alejandro, balón a esquina que ben buscou aí o extremo, buscou polo corto, e atopouse coa madeira. Este lanzamento de Mateo Curto. Buscaba a penetración Bruno, un Bruno que onte en canto tiña un metriño de distancia a defensa, non dubidaba en gatillar. Aí está a primeira mago de Bruno, tiña diante a Derek, moitos centímetros de alturas de Derek. Esvarou aí Bruno, consigue dominar ben o espacio aí Luis, buscaba un pase cara a Martín, dio colexiado, infracción da defensa nese corte de balón. Guillermo que vai a poñer o balón en movimento, dilla a colexiada que hai que manter a distancia no saque. Aí está iniciando nuevamente o ataque Martín dende o centro, Bruno levantándose, ven aí a defensa de Iago. Iniciando esa nuevo ataque línea 21, Derek con Xurxo. Uy, que ven ese rectificado de Xurxo y otra man nuevamente de Sergio. Esas alternativas en otro equipo. Que ven salido ahora Martín cara al lado izquierdo, cambiando de dirección, pero incurriendo en golpe franco por parte de la defensa do Cisne. Buscaba ahí Mateo Rodríguez la penetración, bien detida de nuevo por la defensa. Martín con Mateo, balón ahí a esquina, a Iago Varela. Sigue esa circulación por parte do Cisne. Bruno, que ven ahora Martín, el cambio de dirección, en bote, el gol de Martín Montes. Ven ahora el 21, Derek, habilitando na esquina o seu compañeiro Ubaneiros, poniendo un poquillo de calma Xurxo, iniciando un nuevo ataque. Xurxo buscando ahí a Alejandro, queriendo estirarse muy bien, pero vaya a haber golpe franco finalmente para línea 21. Xurxo estaba ahí, ese 2 para 2, ben detido por Bruno. Ben Iago, escapa el balón a Xurxo, pero vaya do malo Derek, achégase en bote, Derek buscando cara adentro. El aviso de pasivo. Alejandro que ven cara a esquina muy rápido. El gol de Mateo, el gol de Curto ahí. Para poñer o primeiro gol no electrónico da línea 21. Iniciando ataque de nuevo Cisne Colegio Los Sauces. Martín no 2 para 2, ven zafándose ahí nesa acción sobre Xurxo, pero hay un golpe franco previo. Puño arriba indicando xogada. Sale Guillermo. Ven Bruno. Lévase unha chapa de Derek, pero rexeite que lle quedou a Mateo Rodríguez. O gol de Mateo. Pois ven a defensa ben plantada aí do equipo de Abel. Aí está Alejandro sacando xa. Aí temos esa conexión 2 para 2 entre a primeira liña e Alejandro, dando, como non, ese rédito ao seu equipo. Salta a pista Marco. Primeiro amago e o gol de Marco. E a liña dos 7 metros. 2-3. Sigue comandando Cisne. Ahí Guillermo queriendo girarse sobre Alejandro. Venga, defensa de Alejandro, evitando que pudiera encarar. Ven a porta ahí Guillermo. Bruno. Balón para Mateo. Sigue balón cara al lado derecho. Ya vira ahora de derecha a izquierda. Balón de Martín cara a esquina. Pase muy longo. Bruno ahora con espacio. Lanzamiento duro, seco de Bruno.
Lanzamento duro, moi potente, que superou o blocaxe do central defensivo. Ben Iago en ese cambio de dirección, pero ven aí a axuda de Bruno. Ven, moi ben ahora Xurxo, que ven esa penetración, ese cruce como arrastrou Ben Derek, como ya habilitou o espacio a Xurxo. Conseguindo un novo gol para o equipo do Línea 21 tras Galo. Martín sacando a Luis do extremo novamente. Ven Mateo con potencia, ben detido aí por Iago. Encarando moi valente aí Mateo, pero demasiado recto. Aí Martín, peta o balón nos pés do seu compañeiro de Iago Varela. Perda de balón para o Cisne. Ben Derek nesa penetración. Un ataque para o equipo vermello. Derek para Iago, Xurxo sae da línea. Ben Derek novamente buscando 2 para 2. Balón a esquina. E o gol novamente. Derek curto. Segundo gol para o extremo. Puño arriba nesa man de Martín no centro. Defensa 5-1 ahora do Línea 21. Ben Bruno con Mateo. Outra vez esa penetración, insistindo unha e outra vez nese 1 contra 1 de Mateo. Mateo ten claro, verticalidade, potencia, velocidade. Que ven aí Guillermo, pero fantástica defensa de Alejandro. Vais a levar o cartón amarelo polo agarrón constante, pero moi forte aí Alejandro, con un xogador máis alto, máis forte que él, Vai Bruno, balón a esquina, moi ben levado, vai Luis, a parada de Darío. Ese lanzamento de Luis Montoya, Línea 21 sin tempo que perder. Iago para Xurxo, xa estaba pedindo Derek, collendo Carreiro entre 1 e 2 para levar a superioridade ao seu compañeiro. O lanzamento agora foi de Hugo Aneiros, pero topouse coa madeira. Siguió 4-4, camiño do minuto 10. Mateo con Martín, Bruno con espacio, encarando a Derek. Martín chegando ata a línea de 6 metros e sacando un penalti. Moi boa aí esa penetración. E vai ser o propio Martín. Primeiro mango de Martín. E o balón fora. O erro de Martín Montes nese lanzamento de penalti. E a oportunidade agora é para Línea 21. Derek aproximándose en bote, buscándose 2 para 2. Derek, que vaya paradón de Sergio Carballo. A bocacharro. Facéndose moi grande. Aí vai Iago, balón a esquina para Hugo. Balón atrás, o erro aí na recepción, quedoulle o máis listo da clase, que foi Alejandro, que aproveitou o erro de un e de outro equipo para marcar o seu primeiro gol e poñer por diante o Línea 21. Bastou unha milésima de segundo de dúbida por parte dos defensores para que Alejandro levara ese balón. Salta Nico a pista no lateral izquierdo del Cisne Colegio Los Sauces. Mateo recibiendo Guillermo. Nuevamente Alejandro otra vez. Aplicando a grapa. Hay Martín, balón atrás para Nico. Non consigue do malo, quere correr a Línea 21. Derek acude na súa axuda Xurxo para iniciarse o ataque. Iago con Xurxo querendo levarse ao avanzado. Aí vai Derek co lanzamento e outro paradón de Sergio Carballo. Cuarta parada do porteiro do Cisne. Xurxo buscaba o balón cara a esquina, chega ya Hugo. Balón aí ahora. Voy a percutir Iago.
Recibiendo, buscándose 2 para 2, Yago, lanzamento, otra parada nuevamente de Sergio Carballo, quinta parada para o porteiro do Cisne. Sigue sumando Mateo, balón a esquina, buscando muy bien esa penetración, vaya a dar o gol a Colexiada. Ese gol que consigue Iago Varela, ese lanzamento dende o lado dereito. Iniciando un nuevo ataque, equipo de adestrado por Abel. Xurxo atopando a Carreiro, quería buscar ese pase a Alejandro, pero dificultado ahí por el golpe que se elevaba de Martín. Xurxo, Derek, Xurxo, hoy escapa el balón, pero ahí está Curto para conseguirlo. Estaban buscando a línea de 6 Alejandro, batallando para señalar un espacio. Derek, lanzamento, toca Sergio, toca Pau. Pois boa acción aí de Derek, que mellora a acción do porteiro cineísta. Está escapa o balón ahora Nico. Erro no ataque do Cisne. E vai a facer cambios Abel, rotando os seus xogadores. Sale Aitor nesa primeira línea. Salta agora a pista no extremo esquerdo Manuel. E pasa tamén agora ao centro Nuno. Derek, Aitor, Manuel no extremo, Nuno apoyándose en Derek, aproximándose a defensa. Un Derek que, a pesar da súa altura, non é un xogador que abuse en exceso dese lanzamento exterior. Non, é un xogador que sabe xogar, sabe darlle continuidade ao balón, non é nada egoísta. Agora perda do Cisne. Sigue esa igualdade, o 5 para 5. Ben Derek zafándose da marca. Balón cara a esquina. Uy, vaya reviravolta, vaya 1 contra 1, pero ahí estaba otra vez Sergio Carballo. A sexta parada do porteiro do Cisne. Derek. Balón para Nuno, con espacio Aitor. Vaya a buscar a 2 para 2. O lanzamento de Aitor. Novamente Sergio. Outra parada do porteiro cisneísta. Nico, vaya a poñer un poquinho de pausa aí Martín, o ataque do Cisne. Sacando a Guillermo. Mateo. Nico, outra vez con problemas co balón. Aí Nico. Pero consigue levar o balón ao seu equipo. Aí o erro nesa permuta entre Mateo e o seu compañeiro no lado dereito. E o que salta a pista ahora é Simón Brea, rotando aí Mateo Arias os seus xogadores. A parada de Darío, a segunda parada do porteiro do línea 21. Siguen rotando os xogadores un e outro equipo. Sitúase ahora no extremo dereito de línea 21 Jacobo Mariño. Iniciando novo ataque, vai Aitor. 2 para 2, ben collido ese Carreiro. Derek, la vaselina de Derek, e acaba na caixa. Hoy 6-5, máis un para línea 21. Vaise Jorge Porto, extremo dereito do Cisne. Recibiendo ahí Jorge con Martín. Jorge, esa penetración entre 1 y 2, topóse con Madeira. Jorge. Preparando artillería para un nuevo ataque o línea 21, pero Abel que para o tempo. Un tempo morto do línea 21. Seguimos, está bien. Con calma. En defensa, los estamos controlando bien.
Seguimos igual, un par de errores tontos, pero seguimos igual, está bien. En ataque es mover el balón, si fijamos un poco, empezamos de un lado y seguimos, tú corta por detrás todo el rato, hay espacio, corta, extremos. Diego, muy bien esta última, te oíste por detrás, bien. Está bien, está bien, está bien. No, esto no pasa, tú también, muévete por detrás alguna, está bien. ¿Ven? Aunque no te lo mande, da igual. Simón, hay que estar más pendiente aquí, del tuyo, ¿vale? Algo. Simplemente ayudando un poquito, estás haciendo muy bien. ¿Sabes la rusa? En ataque, Guille, hacemos la rusa, en ataque, ¿vale? Por allí. Vamos. Tranquilidad. Ahorita vamos a Mateo Arias, adestrador de equipo infantil. Aí a familia Arias, entre o seu pai Miguel e el, levando equipo. Onte coincidíamos a familia completa na pista, con Roque tamén, que é o adestrador do equipo infantil femenino do Bueu, que recollía o seu premio. Familia balonmanística total. Total. Moi bons, por certo. Sí, San Miguel no seu tempo, e agora Roque, pois sempre aí nesa primeira nacional en Bueu, e Mateo xa o ano pasado despuntando en Asobal, facéndose dono dese extremo esquerdo do Cisne. Salta novamente Marco a pista para esta acción de 7 metros forzada por Alejandro. Marco que ben sitúa o porteiro Marco, e consigue o seu segundo gol de penalti tamén. 7-5, 2 arriba para a línea 21, a máxima diferencia do partido. Jorge buscando habilitar, que ben se habilitou o espacio Martín. Chegou un pouquiño forzado ese pase, pero aí a parada de Darío. Aí o erro agora do línea 21, a perda de balón. Ven correndo Cisne Colegio Los Sauces. Jorge poñendo un pouquiño de pausa, deixando que os seus compañeros se sitúen para iniciar o ataque posicional. Vai Martín, o 2-2, buscando aí a Guillermo, anticipouse Alejandro. Ven esa recuperación de balón do línea 21. E agora nova pérdida de balón do línea 21. Guillermo pelexando aí na línea de 6 metros con Alejandro. Está sendo unha batalla maravillosa entre os dous. E consigue o gol o pivote de Cisne Colegio Los Sauces. Atacando el equipo de Coruña. Ahí está buscando ese lanzamento. Aitor, a parada de Sergio Carballo. A novena parada xa do porteiro de Pontevedra. Máis movimento nos bancos. Jorge con Bruno, pedía a Martín que ven levada a superioridade de cada lado esquerdo, cara ao extremo. Moi ben esta continuidade para que sea Pablo Erselle quen consiga o gol. Sete iguales. Atacando de nuevo línea 21. De izquierda hacia derecha. Aitor, 2-2, maravilloso para Alejandro, sacando otro penalti. ¿Cómo xenera ese espacio Alejandro? Ese bloqueo dinámico que aparte máis, ¿cómo ataca o espacio despois? Sí, ese bloqueo dinámico por detrás, gaña posición. Cómo filtran os pases tamén a primeira liña, ese pase indirecto aí ao espacio máis que o xogador, e a partir de aí abandona, como ben dis, o bloqueo e recolle o balón cerca da liña de 6 metros nese bloqueo dinámico. Pois mientras tanto outro gol de Marco Valcarce. Dende a liña de 7 metros, 3 de 3 para o xogador do línea 21. Bruno atacando ese espacio impar de Aitor, que ben vai Aitor ahora na contra. Aitor
¡Qué paradón otra vez de Sergio Carballo! Ainda que había pasos, pero espectacular. Vaya paradón de Sergio. Lleva varios así de prácticamente de un contra un, aquel con Derek y este agora con Aitor, de moitísimos reflexos. Ataca Cisne. Jorge, Bruno, muy perseguido, muy presionado por Derek, evitando que pueda tener ese medio paso que necesita Bruno para engatillar. Ahí ven Bruno buscando esa penetración al lanzamiento de Bruno, gol de Bruno. O segundo gol do xogador do Cisne. Poniendo balón en movimiento nuevamente en línea 21. Va Derek, habilitándose o espacio a vaselina de Derek, superando a Sergio. Está optando Derek en los dos últimos lanzamentos por observar un poquinho máis e a partir de aí tomar as decisións con eses lanzamentos frouxos en vaselina, sabendo que Sergio estaba tallando os lanzamentos que eran o primer tempo rápidos. Bruno, a penetración de Bruno, gol de Bruno. Serían dobles dende o banco do línea 21 nesa acción. Non apreciaron os colexiados e o gol que sube ao marcador. Derek iniciando. Hubo cambio aí na línea de 6 metros. Está agora Miguel Mariño actuando de pivote do línea 21. Aitor, balón para Nuno, sacando a Manuel. Nuno nuevamente con Aitor. Moi vertical Aitor, igual que no día de onte. Conseguindo o seu goliño. Xogador con moita potencia, moi difícil de parar en canto arranca. Non é nada sinxelo, como non chegan as ayudas, teñen dificultades os equipos contrarios. Jorge buscando esa opción de un contra un. Ven unha axuda. Ahí Manuel. Jorge buscando a Martín. Y ahora que solicita tempo morto. Mateo Arias, adestrador del Cisne Colegio Los Sauces. Calma. ¡Ey, calma! ¡Ey, venimos! ¡Ey, estamos! Vale, con calma ahora. En defensa seguimos igual, Manu, hay que moverse más, ¿vale? En ataque, vamos a circula extremo este. Manu, te pones aquí entre 1 y 2. Pasa este, el extremo. Jorge, empezamos a atacar. Atacamos. Bruno, atacamos. Vale, eso, fácil. En defensa, está en defender este partido, ¿vale? Seguimos igual. Vamos. Ahí apuntalando un pouquiño Mateo de seguir con esa intensidade na defensa que o que lle está dando tamén o seguir enganchados no partido. Sí, apelando a ese factor defensivo que axuda lóxicamente de Sergio na portería, pois é moitísimo. E a partir de aí pues parece que apelaba un pouco a continuidade, ¿no? Que decía ataque, pues un poquinho a continuidade de zona, entendemos que de esquerda a dereita. Iniciando xa o xogo. Pouco máis de 3 minutos para chegar ao descanso deste partido. Vai Jorge con Martín, Bruno, ben levada a superioridade que ao lado esquerdo, pero non se atreveu no lanzamento aí Nacho Rey. Buscaba penetración, ben Martín. Atacando de novo, ben Bruno, ese amago de lanzamento, pasos de Bruno, piso selle de noite. Anticipouse moi ben aí a defensa do línea 21. E vai a iniciar outra vez Derek. Esa opción, esa penetración entre 1 e 2. É raro en esas accións Derek é moi de asistir ao seu compañeiro. Sí. Extrañou moi tamén, sí, verdade. Aí vai Derek facendo dano, pico e pala para abrir a fenda aí na defensa do Cisne e conseguir un novo gol. Terceiro gol para Derek.
11-9. Ataque do Cisne Colegio Los Sauces. Sacando ahí a Manu Gil a línea de 6 metros. Bruno, perseguido siempre incesante por Derek. Balón a esquina. Y a Colesiada que invadió área. Ahí en esa tentativa de lanzamiento de Diego. Opción de línea 21 para poder poner distancia de 3. Derek, saindo en bote que lo ahora sí, habilitándose el compañero en nuestro segundo lanzamiento. Ben Derek buscando ese 2-2, ahora habilitando otra vez a línea, sigue a continuidad. Muy bien, muy intensa ahora o Cisne. Sí, moi ben, moi ben na basculación, ben na xuntanza dos xogadores, as axudas. Aitor quería buscar ao seu compañeiro. Ya tenemos a Miguel ahí no, peleando en la línea de 6 metros. Manu recibiendo a Aitor ese amago de lanzamiento. Aitor ahora sí lanzó a parada y nuevamente de Sergio Carballo. 11ª parada do porteiro de Pontevedra. Ben Bruno en bote, recibido muy arriba otra vez por Derek, que ten clarísimo que a Bruno non o vai a deixar respirar, Salta Nico no lateral dereito. Derradeiro minuto deste primeiro acto. Bruno con Martín. Nico querendo zafarse do seu defensor. Lanzamento de Nico dende fora. Parada de Darío. E o balón para a línea 21. Bola extra para conseguir esa distancia de +3 antes de irse a descanso. Nuno dende o centro con Aitor. Tápase o balón aí a Nuno. Cuida Aitor na súa axuda. Derek con Nuno. 15 segundiños para chegar ao remate. Aitor. Ahí está Derek pedindo balón para poder xogala, señalando esa superioridad de Nuno. Aitor, balón a esquina, vai Manu. O gol de Manu. Para conseguir esa vantaxe. Esa acción técnica de Aitor é importante, que nin adapta o balón, sabe que esa milésima de segundo que se adapte lle pasa, vai chegar ao exterior. Ese toqueciño prioritario para que o seu compañero o extremo pueda finalizar. Ese palmeo que xa onte utilizaban durante un montón de ocasións no partido contra o Culleredo no Solo Madera, dese palmeo sobre todo buscando o pivote na línea de 6 metros. Alejandro foi un continuo precisamente para evitar que pudiera chegar antes a defensa. Pois con ese 12-9 no electrónico imos a tomar uns minutiños de descanso e volvemos nos sin 3. Ata agora.
Voltamos aquí ao pabellón de Tarrío en directo para vivir o que vai a ser este segundo acto deste terceiro e cuarto posto da Final Four da categoría infantil masculina. Recordamos ao descanso ese 12 novo que campea no electrónico, no que o Liña 21 pouquiño a pouco foi sacando vantaxe froito desas continuidades que está tendo en ataque e tamén dese casi marcaxe individual que está tendo Bruno, que está seguido en todo momento por Derek, evitando que poida armar o brazo. Aí vai Bruno xogando con Martín, esa defensa 5-1 todavía do Liña 21. Ben Aitor aí intenso sobre Mateo. Arrancando un novo ataque do equipo cisneísta. Novo golpe franco, vai a poñer o balón en movimento Guillermo. Con Bruno, levántase Bruno, ven ese amago de lanzamiento habilitando su espacio, balón que o estrela contra Madeira. Iniciando un novo ataque Liña 21. Ben Derek. Un contra un sobre Bruno. E atópase novamente con Sergio Carballo. De novo Sergio gañando a partilla Derek, que nas últimas accións sí que fora quen de marcar, pero de novo Sergio respondendo con éxito. Nuno, balón para Aitor na esquina, esa vaselina entrou pero invadiu a área, o cual invalida ese gol. Martín para Mateo, error aí na recepción de Mateo, pérdida de balón do equipo cineísta. Ben Derek, no 2 para 2, percutindo aí, ven a axuda de Bruno para evitar que pudiera soltar o brazo o incluso habilitar un pase. Ben Derek outra vez moi longo, balón para Nuno, habilitándose Nuno, vai a haber 7 metros. Queda anulada esa acción de gol. Vai a lanzar Nuno en este caso. Nuno contra Sergio. Ese primeiro amago de Nuno. E a parada de Sergio coa puntiña do pé. Esa acción de Nuno. Atacando o equipo branco. Mateo, o impar de Derek, sae Derek na contra, ven Derek, outra vez atopa Sergio por diante, pero vai a haber 7 metros e 2 minutos nese desequilibrio de Mateo. Sergio que fai gracia a naturalidade, ¿no? A sencillez con que fai o seu traballo prácticamente sin inmutarse, aproveitando esa corpulencia física. Vai Alejandro no lanzamento de 7 metros e o balón fora. Final é moito espacio que está ocupando. Sí, intimida moitísimo, bueno, o que falábamos, ¿no? Esa naturalidade que fai, precisamente ten moita paciencia para aguantar hasta o último momento. El sabe que ocupa moitísimo espacio, é moi complicado para o lanzador. Vaise de novo Guillermo. Mateo buscándose 2 para 2. Bruno, a inferioridade do equipo cineísta. Está Luis, pide unha axuda, acude Bruno, perseguido ata extenuidade por Derek. A ver, balón de lateral. Erro novamente, outra perda do Cisne. Iniciando un novo ataque. Derek, zafándose de Bruno. Quería habilitar ao seu compañeiro, pero non foi quen de conseguir agarrar o balón. Desdóblase Jacobo. Volve ao seu sitio Nuno. Superioridade do equipo vermello. Derek. Balón para Jacobo no extremo. E outra parada de Sergio. O que falábamos, os
pés no chan, aguanta perfectamente, non levanta ninguna perna ni fai un gesto raro. E aí vai outra Agora vez. sí, levantou un pouquiño e foi quen o extremo de colarlle o balón por debaixo. O gol de Jacobo superando aí a Sergio Carballo. 15 paradas leva Sergio, 11 foron na primeira parte e en 4 minutos se leva outras 4. Aí vai Guillermo percutindo e o pelotazo que se levou aí Darío. El balón nuevamente para Cisne Colegio Los Sauces. Bruno. Balón a esquina, nuevamente Bruno queriendo zafarse de Derek. A parada de Darío. Reseite que lle queda a línea 21. Sexta parada tamén do porteiro de línea 21. Jacobo. Derek. Balón para Aitor con espacio. Y outra parada de Sergio Carballo. É que non se inmuta, Non se inmuta, non se Toca os inmuta. balóns como si fora o máis habitual do mundo. El cerro espacio e a partir de aí, como decías tamén, ten moitos reflexos, non? A reactividade nas súas accións, eso dificulta enormemente o lanzador. Derek habilitándose o espacio, conseguindo o gol Derek. Cuarto gol para Derek Ortiz, poniendo a distancia máis 5 e obligando a Mateo Arias, adestrador do Cisne Colegio Los Sauces, a solicitar un tempo morto. ¡Ey! Calma. Calma, Bruno. ¡Ey! Calma, calma. Sabemos hacerlo. Calma, sabemos hacerlo. En ataque vamos a fijar en un lado y soltarla al otro. Vamos a hacer la rusa otra vez, pero bien. Lateral derecho, ataca más cerca, que Jorge está muy lejos la primera parte, ataca más cerca. Y la hacemos, nos va a salir seguro. ¿Vale? En defensa, contundencia, por favor, contundencia, ¿vale? Vamos, hostia, se puede, coño. Aí apelando a seguir competindo, seguir facendo as cousas como todo ano que os levaron a ser campeóns de Liga Prata finalmente. Sí, parece que van a optar outra vez pola acción cerrada da rusa e tamén incidindo de novo, como no anterior tempo morto, de que independentemente do lado onde se inicia a acción, pois que haxe esa continuidade para rematar no lado contrario, que non encerren o balón nunha soa zona, como a veces, por exemplo, está pasando moito no lateral esquerdo. Ben Martín con Bruno, nuevamente Mateo habilitando aí ben o espacio, chega a continuidade cara ao lado dereito, toca Darío, pero entra o gol de Iago. E ven esa acción pechada que lles pedía Mateo Seus. Aitor cambiando de ritmo, ven aí esas mans de Nico, pero non consigue domarlle o balón nin quitarlle finalmente o balón ao Cisne. Derek con Nuno zafándose do seu avanzado e buscando penetrar cara ao lado esquerdo e xenerarlle o espacio ao seu compañeiro. Aitor en bote, lanzamento de Aitor, outra parada de Sergio. Vai Aitor nuevamente con Nuno. Derek llega a línea de 7 metros, a vaselina altísima de Derek. Moi alta, foi un pouquinho de máis. Quería optar por ese lanzamento que lle deu bons réditos antes, pero agora sí que errou nese lanzamento Bruno. Lanzamento de Bruno, bueno, onde conseguiu meter o balón Bruno, non era nada sinxelo, estaba no aire, ligeramente desequilibrado hacia fora, como sacou, como ampliou o brazo e meteu a moneca de abaixo arriba. Sí, localizando perfectamente aí o lanzamento en esa escuadra longa de Darío. Se apoñera o balón nuevamente en movimento. Desde ese golpe vemos aí a repetición. Esa loita. Pero dio balón a Cisne.
Iniciando un nuevo ataque, tratando de reducir a avantarse, Poñela nuevamente en dos, Martín en el centro, sacando a Guillermo. Nico poniendo directa, ven, ha topado ese espacio, gol de Nico. El gol ahora de Nico Álvarez, poniendo 14-12. Iniciando nuevo ataque, Derek, apoyándose en el seu pivote, Derek nuevamente, llamando atención de avanzado, Nuno, Aitor, un cambio de dirección, buscando otra vez el pivote ahí, pero estaba anulada la acción previamente. Antes de que recibir a Miguel Mariño, apoya el balón de nuevo Miguel. Aitor, ese amago de pase, buscaba otra vez a Miguel. Balón cara a esquina, Manuel. Nuevamente Sergio. Quiere correr o Cisne. Ven que se anticipó Aitor ahí en esa recuperación. Bien, o balance defensivo ahí do equipo de Abel. Extraordinario. Y otro ataque ahora para el equipo vermello. Nuno, Derek, iniciando ataque. Derek, continuación, cara a Nuno. Allí estaba pidiendo Derek que continuara. O balón que o espacio ya estaba todo ganado y generado. Derek nuevamente siendo cara afuera. Ven esa man sobre el bote, pero consigue el gol finalmente. Quinto gol para Derek. Corriendo Sao Cisne, Bruno, lanzamiento de Bruno, gol de Bruno. 15-13, acción muy rápida de contragol do Cisne. Replegou ben de novo o liña 21, que pasa neste caso meteuse moi afundidos na defensa e facilitou o lanzamento de Bruno que viña en carreira. Derek, balón para Sursa, agora no centro. Ben esa mano. Boa man aí de Martín. Doma o balón Sursa, pide un pouquiño de calma para iniciar o ataque. El equipo da Coruña. Derek con Surso, buscaba ahora impar Nico. Habilitado espacio para mano no extremo. Outra vez esa reviravolta como fixo na primeira parte. Non atopou esa vaselina, O xesto técnico foi maravilloso. E despois a observación do porteiro e a vaselina era con moi boísima intención. O que pasa que, bueno, non precisou, non afinou. Esa fixo na primeira parte, esa reviravolta que conseguí con éxito. Desta vez non foi así. Ven Nico, ven esa man de Derek. Esas mans que moitas veces cando van de arriba a baixo, sí, son as que inciden neses golpes francos. Balón a Guillermo querendo xirarse. Ven aí a defensa de Alejandro, facéndose forte aí na liña de 6 metros. Insisto, sin ser físicamente un rapaz que destaque, está tendo unha forza aí na liña de 6 descomunal. A parada de Darío agora no lanzamento de Bruno. E a séptima parada de Darío. Surso, Aitor, que ben balón aí Alejandro, gol de Alejandro. Como teñen dominado ese timing, ese momento xusto do pase. Sí, porque parecía que a acción iba a acabar aí cando a defensa do Cisne cerrarse con Aitor, pero como foi capaz de sacar ese brazo por detrás da espalda dos defensores e habilitar ao seu compañeiro, ao seu pivoteo, que tanto falamos de Alejandro Vilariño. Salta a pista Iago. Ben Derek. Balón para Surso, buscando a Alejandro aí, peleando todo Alejandro. Non conseguiu recepcionar o balón. Salta a contra ahora o Cisne. Consigue o gol Iago Varela. Nesa contra, nesa recuperación do equipo cisneísta. Surso buscando unha nova acción. Moi enriba da defensa agora o ataque da línea 21. Vai a ter que dar un pasiño atrás para poder conseguir novamente esa fluidez. Vaise Manu. Iago sobre Alejandro. Hoy noticia, non consigue domar o balón Alejandro. O erro nesa recepción. Percutiendo Nico ahí. Ese lanzamiento de Costas. Sacando un 7 metros.
Vemos esa repetición, como recibe moi abaixo, querendo zafarse do defensor, lanzamento de costas, pero sacando un 7 metros, o gol duro, seco de Nico Álvarez no penalti. Pues reduce ata a mínima expresión, así que entramos nun novo partido, poderíase decir. Estes micropartidos que agora foron a prol do equipo de Cineísta e Abel, adestrador do Línea 21, que se ve na obriga de solicitar o tempo morto. Chicos, aquí, la acción que hacen ellos, que cambian el pivote aquí, tiene el lateral al centro, nuestro central de la defensa no se puede quedar abajo, tiene que hacer subir arriba. Vale, hacemos un cambio de oponente ahí, vale, de acuerdo, sí. En el ataque, estamos otra vez parados. Estamos parados en la situación, ¿de acuerdo? Sigue cayendo el avanzado mucho por aquí, ¿de acuerdo? Pero nuestro central, si no quiere entrar aquí directo, lo tenemos complicado. La opción es que inicie Derek aquí y finalicemos de este lado. 2, Yago. Si quiero jugar un 2 contra 2 aquí con este, lo que no puedo hacer es en el mismo plano. Tengo que atacar para buscar esa acción, ¿vale? Pero atacar para entrar, ¿vale? Sí, hay que seguir. Ellos quieren correr ahora y tenemos que correr para atrás. Ya saben, ¿vale? ¿De acuerdo? Cambiamos ahora, ¿vale? Venga, vamos allá, chicos. Estaban as verbas de Abel un pouquiño que indicábamos desde aquí, non? Xa o equipo parado iniciando outra vez en bote, moi enriba da defensa do Cisne. Pois sí, connotaciones precisas de 3 das 4 fases do xogo, tamén incidindo no repliegue, ese repliegue que hablábamos, xa que o Cisne efectivamente pues, quere correr para remontar o partido. Xurso, o cruce con Derek, querendo cambiar a dirección cara ao lado dereito. Non se atreve aí no lanzamento Mateo Curto. Derek, con espacio, lanzamento de Derek, escápase entre as mans a Sergio, que estaba agardando a lixa o lanzamento de Derek. Sí, Sergio foi como mandan os cánones, cas dúas mans ao lanzamento cercano, pero colouselle entre esas dúas mans. Atacando de nuevo Cisne, Colegio de los Sauces. Mateo, esa dificultad de Nico para domar o balón, que da o balón ao Cisne. Vai a poñer en movimento o balón o equipo branco. Diego Pérez, o balón para Nico, xogando con Martín. Balón a Mateo, aperturando cara ao lado esquerdo. Mateo, que ven ahora man de Yago, pero consigue Martín outra vez domar o balón. Vai Nico, con potencia, característico de Nico, cada vez que consigue poñer a quinta marcha, moi difícil de parar. Ven ahora Derek, outro que é dificilísimo de parar cando ven en carreira. Séptimo gol de Derek Ortiz. A ver que repetir o saque. Iniciar un novo ataque o equipo de Pontevedra. Volta a pista Bruno. Sigue Martín desde o principio do partido no centro de ataque cisneísta. Iniciando o ataque Nico con Bruno. Nico nuevamente, esa finta de brazo sobre Alejandro. Sacando un nuevo golpe Franco. Guillermo con Martín. Boa finta de Martín, mellor a man todavía de Alejandro. Martín con Bruno, con espacio, reviravolta de Bruno, con fortuna o lanzamento, pero a parada espectacular de Darío. E agora ven, cara ao lado dereito, outra parada de Darío, outro reseite que lle queda ao Cisne. Ven Bruno, outra parada, terceira seguida de Darío, pero vai haber 7 metros nese empurrón de Derek. Pois, espectacular. Espectacular, un espectáculo. Non hai máis verbas. Esa é a palabra destas 3 paradas de Darío. Vai Nico no lanzamento de 7 metros. E a parada de Darío, reseite para Nico, o balón invalidado. Pois vai a 4 paradas de Darío Gómez. Tremendas. Sin verbas nos deixa. E como celebraba cada unha das paradas. Vai Xurso na penetración, a lanzamento
din os colexiados que non hai nada, queda Xurxo danado na pista. E van a parar o tempo os colexiados, que xa se dun golpe a altura da faciana aí Xurxo. E quedan menos de 10 minutos xa para chegar ao final, 18-16 no electrónico a prol de línea 21. Aí se a poñer o balón novamente en movimento. Martín con Nico, con espacio, Eva y Nico buscando a penetración y o gol de Nico. Aún de nuevo Cisne Colegio Los Sauces. Iniciando nuevo ataque equipo de Coruña. Ven Manu en auxilio de primera línea mientras no se incorporaba Iago. Xurxo, Derek. Con potencia Derek. Balón a Madeira. Le queda yo balón a Cisne, quiere correr Nico, Nico poniéndose a sexta velocidad de otra parada de Darío, pero ahí estaba o Reseite que recolle Pablo Erselle, gol de Pablo. Pois tremendo como está medrando Darío agora, facéndose cada vez máis grande. Xurxo, o balón para Iago, balón cara a esquina a Manu. Meténdolle máis intensidade de Cisne Colegio Los Sauces. Iago, lanzamento por enriba do arco de Sergio. Está claro que está en un momento álxido, en este caso Cisne. Balón en línea 21, necesitan un poquinho máis de calma e inteligencia táctica, disciplina táctica para llevar os seus ataques. Ahí está Bruno, aproximando a Derek. Martín quería zafarse ahí Nico. La defensa que bien se habilitó, espacio Guillermo, gol de Guille. Gol de Guille ahora en la línea de 6 metros, poniendo Cisne por diante después de moito tempo. Salta a pista Aitor. Bueno, pues va a ser interesante ver cómo después de tanto tiempo por diante cómo se gestiona balonmán línea 21 estos minutos finais por debaixo. Aitor, ese 2-2 con Alejandro. Xurxo, balón para Derek, zafándose ahí de Bruno. Aitor, o erro no pase de Derek, que isábase Derek de un agarrón de Bruno. Pois entrando un poquinho en barrena o equipo de Coruña, Sí, un poquinho precipitados agora, por eso importante a calma, esa disciplina táctica. Pero bueno, estamos falando de xogadores infantís que teñen moitísimo aprendizaje por diante, normal, ¿no? Sobre todo despois de vir desde tantos minutos dominando e verse ahora por detrás. Boa man ahora de Derek, que le llevaron a Nico. ¿Quién apareceu de novo? Darío. Bruno, o gol de Bruno. Que isábase Darío de que lle caíra novamente ese rexeite a Cisne. Era paradón lle fixo aí a Nico. Iniciando ataque otra vez, línea 21. Gústame moitísimo como Darío, con qué violencia ataca o balón, con qué violencia vaya a cerrar o espacio. Alejandro, venga ahí a batalla entre Alejandro y Guillermo, que está siendo de moitísima enerxía. Uy, que ven, vai a haber 7 metros, pedían a falta en ataque dende o banquillo do Cisne. O colexiado dende o fondo, debeu apreciar que estaba invadindo a área aí o Bruno. E dalle eses 7 metros ao línea 21. Vai a ser Manu que encolla a sorte de tratar de superar a Sergio Carballo. Manu no lanzamento paisa, aí está. Aí está outra parada de Sergio Carballo. 19 paradas de Sergio Carballo, 13 paradas de Darío. Os porteiros collendo protagonismo. Uy, vaya pase demasiado longo que intentaba Martín. Ben Derek en bote, buscando a su compañero en el extremo. Ahí falta esa presión de Bruno sobre Derek. Balón rápido que trabaja esa línea 21. Va Derek a Vaselina otra vez. Ahora sí. Tirando de recurso Derek para superar a Sergio.
Poniendo distancia en -1 para línea 21. 19-20 de Radeiros, 5 minutos de esta terceiro e cuarto posto da Final Four infantil masculina. Nico Oerro buscando ese balón colgado por enriba de Derek. Derek na contra e outra vaselina de Derek para empatar o partido. Pois partido novo, mini partido de 4 minutos e medio, Fernando. Qué últimos minutos estamos a disfrutar, impresionante, un toma e daca continuo e o que queda. Ben Nico, aí os 7 metros que forza Aitor, sabedor de que eran 7 metros, nin o protesta, sabio, pero a intensidade que lle están metendo un e outro equipo ahora mismo o partido está sendo tremendo. Vai ser Nico, o anterior penalti para Ullo Darío, pero pide nuevamente balón. Vai Nico no lanzamento, gol de Nico. O gol de Nico, quinto gol de Nico. Vai a poñer o máis un no electrónico Xurxo, indicando a seus compañeros como van a xogar este ataque. Aitor vai a buscar ese primeiro 2-2 con Alejandro. O erro no pase, saltándose a Xurxo. Mira, Alejandro recibiendo paradón de Sergio, pero incurriendo en falta de 7 metros. Esa acción de Alejandro Vilariño. Vaya a ser Derek quien se dirige a la línea de 7 metros, asumiendo responsabilidades. Vai Derek, o gol de Derek Ortiz, 10º gol, empatando as cousas, 3 minutiños para rematar o partido. Ben Bruno buscando aí ao seu compañeiro que se deslizaba, a Diego Pérez, non atopou conexión. E balón para a línea 21 para poñerse un arriba. Derek, recibido moi arriba por Bruno, intensa defensa do Cisne novamente. Bruno non querendo deixar pensar aí a Derek. Ven Aitor, no, finta de brazo Manu, uy, vai a ver 7 metros e 2 minutos aí ese ímpetu de Diego a querer pechar. Como celebra Manu esa acción que acaba de sacar de 2 minutos e penalti. Pues sí. Vai Derek novamente. A subir al colegiado. Está Derek superando a Sergio. Un 10º gol de Derek Ortiz. A mitad de los goles de línea 21 que levan a firma de Derek. Hoy sí mover esta situación crítica con un menos en los últimos instantes. Cómo gestiona Cisne. Con perda. Una man de Alejandro. Venga en contra de línea 21. Oye, que mande Nico. Que mande Nico. Vaya repliegue de Cisne. Bola extra para o Cisne, quiere correr aí buscando esa contra, como chegou Alejandro na axuda para evitar males maiores para o seu equipo. 22-21, Bruno buscando cara a esquina, vais a atrever no lanzamento, aí está Darío, buscaba un lanzamento parabólico aí Pablo Erselle, pero levantou as mans Darío. Sí, soupo Darío ler exactamente esa palma da man por debaixo do balón, deulle moitísima información. Aitor penetrando, conseguindo o gol que pode ser capital para o equipo de línea 21. Minutiño e 13 segundos, se pide tempo morto. Mateo, o adestrador de Cisne Colegio Los Sauces. Vale. Mirad. Están uno menos, ¿de acuerdo? Las opciones que tienen es que se la juegue este de aquí o este de aquí, ¿de acuerdo? A este es más difícil porque Derek lo está parando bien, ¿vale? Este va... En medio, dejamos un poco más al extremo tirar, ¿vale? Vamos que se puede, vamos. Vamos
Vamos a ver cómo se gestiona ahora o Cisne este ataque en inferioridade, que pode ser o que dirima o partido, xa. Sí, non lle quedan moitas máis opcións, vai ter que tentar unha acción rápida e despois apelar a unha recuperación tamén de forma rápida. Preparado Sano, 40-20 para iniciar o ataque o Cisne Colegio Los Sauces. Van a habilitar o carreiro a Nico, Desplazarase Guillermo a línea de 6 metros para habilitar o carreiro a Nico, que estaba sacando moi bo rendemento nesas penetracións. Abel sabio e penso que van a estar atentos a eso precisamente. Aí está Nico de cara ao lado dereito, que ven xirou Nico e Darío pechando a porta, que dalle o balón a Bruno, quere habilitar o balón a Nico. Lástima Bruno al lanzamiento, sorpresivo y consiguiendo gol Bruno. Gol rápido que necesitaba Cisne. Diferencia de un gol. 23-22, derradeiro minuto. 2:50 reglamentarios, quién sabe si vamos a tener que vivir una prórroga en este tercero y cuarto puesto. Surso, ¡ay, o erro! Dio colegiado que hubo un golpeo ahí en ese pase. Alejandro recupera os xogadores excluídos ao Cisne. Casi o rouba Manu. Pois non vale, pediu o tempo morto antes Abel e o gol non é válido. Hasta Abel dou se conta, pediulle perdón os xogadores. Vimos a escoitar as verbas do adestrador, a ver, para xestionar este derradeiro medio minuto. Igualados ahora, ¿de acuerdo? Mirad, quedan 23 segundos, ¿de acuerdo? Sí. No, lo que hay que hacer es atacar fuerte, podemos buscar lanzamientos exteriores, nada de eso, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es que tanto tú como tú, que llegas a partir, fuerces unos contra unos, ¿de acuerdo? Para buscar acciones interiores. Pero tienes que atacar, si puedo entrar, entro, ¿de acuerdo? Saca balón allí, ¿vale? Ojo que mejor nos presionan, si nos presionan, Vila, trabaja por fuera, si recibe el balón, intento girar, ¿vale? Pois as verbas para xogar estes derradeiros 23 segundos que quedan. O de ir fortes a ese 1 contra 1 para forzar as faltas, como decía Derek, tamén de buscar faltas. E a ver como xestionan, Vai a poñer Alejandro, balón en movimento, xa se desplazou Manu, cara ao lado a ese doble pivote para iniciar o ataque. Aitor, balón para Derek, buscando esa acción, balón cara a esquina, atreveuse no lanzamento, Mateo Curto, e poñendo gol, Martín correndo, recibido ben por Sul, se ven o repliegue defensivo da línea 21, quedan 4 segundos, vai a morrer aquí o partido, e vai no a levar, línea 21, este terceiro posto da Final Four, dun partido, Fernando, que se puso moi bonito, Bueno, pois hai que felicitar os dos equipos, porque non é sincero, despois do varapalo de onte de non estar na final, que nos ofreceran este espectáculo, este terceiro a cuarto posto, bueno, é fantástico, que dicir, non? Sobre todo nestas cidades infantís, pues, evidentemente unha experiencia, un bagaxe competitivo que se levan os rapaces e que sin duda alguna vai sumar na súa formación. Esa verdade é que ese espírito competitivo que lle pedía Mateo os seus, sacárono, foron quen de competir ata o final, incluso cando estaban moi abaixo no electrónico, e chegar con opcións prácticamente ata o derradeiro minuto. Sí, demostraron, pois seguramente que podería sin ninguna dúbida ser un equipo de Liga Ouro ao longo de todo o ano. Bueno, os cruces no seu momento deron ese playoff nos que xogaron o Cisne, o Línea 21 e non só Madera, Balmán Culleredo, pois 3 participantes que están na Final Four. Por lo tanto, bueno, 1, 2, 3 como mínimo iba a ter que xogar na Liga Prata, pero evidentemente Cisne demostrou que ten calidade e cualidades para xogar na máxima competición do balonmán galego. Pois sí, a verdade é que darlle enhoraboa
ao Cisne Colegio dos Sauces porque finalmente meteuse nese partido e se foi competindo cada vez mellor, vindo arriba, apoiado ben por pues, esas paradas, esas 20 paradas de Sergio Carballo que fixeron que, bueno, o equipo que non se desconectara, que seguiran subindo a intensidade defensiva e o equipo de Abel que sí, con moitísimo potencial e moitísimo dinamita aí no ataque, pero igualmente na defensa cando tuvo que apretar soubo apretar tamén, Sí, pois sí, estuvieron moi ben. Darío estuvo moi ben en portería tamén nesta segunda parte, levando en volandas e aguantando o seu equipo nos momentos máis críticos tamén. E bueno, darlle na noraboa en Ina 21 e que sempre é unha boa noticia que o nivel de o talento apareza e o nivel balonmanístico aumente no norte tamén de Galicia. Sí, ao final é beneficio para o balonmán que vaya vendo esa competitividade, que vaya subindo o nivel de cada un dos equipos do norte, non? Eso é. E agardando que poquinho a pouco pois o balonmán vaya ampliando as súas zonas xeográficas a toda Galicia. Pois xa está Cati no centro da pista con protagonistas. Cati. Hola, hola, hola. Estou aquí con Hugo. Hugo, primero de todo, noraboa. Grazas. Partido bastante intenso, porque parece que o Línea 21 sabe xogar de outra forma que non sexa intenso, macho. Sí, al principio bueno y al final se nos acercaron y pues fue un partido muy intenso hasta el final y pues eso. Pues eso, intenso, verdade, preciso. Nada, que non te podo dicir outra cousa que noraboa, porque a verdade que tanto o partido de onte como de hoxe estiveron loitados dunha forma increíble por parte do vosso equipo. Grazas, moitas grazas. Mira, e agora que imos ter esta entrega de detalles, contame aquí unha cousiña que non se vai enterar ninguén para que lle queres dicir ao teu equipo, dime. Algo que non sexa Pois iso. Pois iso, claro. Pois listo, rematamos e imos a entrega de detalles. As verbas de Hugo, aquí hubo que darlle un pequeno impulso, pero mira, ao final con iso tamén se van a quedar os rapaces, con estes pequenos detalles destas Final Four que están dando tanto resultado aquí na Federación Galega de Balonmán. Pois todo preparado xa na pista para que se inicie esta ceremonia de recollida de regalos desta participación na Final Four. Bueno, e agora, como ben sabedes, cando termina o terceiro e cuarto posto, imos coa entrega de detalles por parte da Federación Galega Balonmán. Neste caso farán entrega Francisco Javier Rodríguez e Elena Esteves, directivos da Federación Galega Balonmán. Comezamos co cuarto posto nesta Final Four para Club Cisne Colegio Los Sauces. Un aplauso, por favor, para esos rapaces que hicieron algo increíble.
Vasco, terceiro clasificado desta Final Four en categoría infantil masculina o balonmán línea 21 tras Galo. Enhorabuena por esta victoria, rapaces. Bueno, ahora pedimos ya ao Club Cisne Colegio Los Sautes que se una a esta foto grupal. Real hard out what you want to be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Un aplauso, por favor, para estos rapaces que son todos uns campeóns. E nada, vémonos nun ratiño ás 4 na final infantil feminina. At a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best.